Te espero a la salida. No. Es un amigo, el Flaco Núñez. Lo espero a la salida para comer una pizza. No. Detengamos la violencia en el fútbol. ¡Qué partido, eh! ¡Qué jugador, ¿no? Fijá. ¿Alcanzará para que salgamos campeones? ¿Podemos salir campeones? Faltando una fecha, estamos a 3 puntos del primero. Si ellos pierden y nosotros ganamos... no lo tengo. Me tendría que sentarme y analizarlo tranquilo. Con todo, el fixture, la tabla. Le voy a decir al Flaco que me espere. ¡Oscar! ¡Espérame! A ver. ¿Me ayudas? Desde ya, dame los datos. Toma nota y abrí la tabla de posiciones. Descosidos. Nosotros tenemos 33 puntos. El que va primero, Rotos, tiene 36 puntos. Y Remendado, que va segundo, tiene 35 puntos. En la próxima fecha juegan Remendados contra Rotos. Siendo así, después de la última fecha tendremos que 1. Descosidos puede sumar 36 puntos como máximo. 2. Si gana Rotos, suma 39 puntos, por lo tanto lo pasa a Descosidos. 3. Si gana Remendados, suma 38 puntos, por lo tanto lo pasa a Descosidos. 4. Si empatan, Rotos suma 37, luego lo pasa a Descosidos. 5. No pueden perder ambos, Remendados y Rotos. ¿Entonces? Eso me permite concluir que 6. Al terminar el campeonato, hay al menos un equipo que queda arriba de Descosidos en la tabla. Así que conformate con que salgan segundos, ¿no? Bien. Lo importante es jugar, no ganar. Dimos lo mejor de nosotros y la suerte no estuvo de nuestro lado, ¿no es cierto? El equipo como grupo fue de lo mejor. Yo quería ganar el campeonato. Pero pensá en lo que ganaste. ¿Amistad? Además de eso, lo que acabamos de hacer es un proceso de deducción. A ver. A partir de los 5 primeros enunciados, dedujimos que iba a haber un equipo con más puntos que Descosidos en la tabla de posiciones. Este tipo de proceder, deducir enunciados, es habitual en matemática para justificar lo que se afirma. Le pregunto al profe el uso de deducciones en matemáticas. Buena idea. Profesor, necesito su ayuda. Ya escuché. Las deducciones. La deducción es un tipo de razonamiento que hacemos los seres humanos que nos asegura que si partimos de algo verdadero, tenemos garantizado que lo que concluimos es verdadero. Claro que si partimos de algo falso, lo que concluimos puede ser falso o verdadero. Lo que nunca ocurre si el razonamiento es deductivo es que partiendo de algo verdadero se llegue a algo falso. La lógica se ocupa de ver cuáles de los razonamientos que usamos los seres humanos son deductivos y cuáles no. Aunque no sepamos lógica, igual nosotros utilizamos cotidianamente la misma, al igual que otros razonamientos que no son deductivos. En matemática se comienza definiendo ciertos objetos y enunciando unas pocas propiedades y relaciones que cumplen esos objetos. A partir de esto, y por deducción, se obtienen otras propiedades de dichos objetos. Todos aquellos enunciados que se deducen de cierto conjunto de definiciones y propiedades iniciales son los que en matemática se llama teoremas. Lo más habitual en matemática es que se enuncie primero la propiedad que se supone que es un teorema y luego se pruebe que efectivamente lo es, deduciéndola de lo que se tomó como punto de partida. Por ejemplo,
se nos puede ocurrir que un teorema de la geometría es: no se puede construir un triángulo que tenga dos ángulos obtusos. Para ver que efectivamente es un teorema, debemos demostrarlo, es decir, deducirlo a partir de otras propiedades y definiciones. Lo podemos hacer a partir de la propiedad de los triángulos de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Y de una definición de ángulo obtuso que dice: un ángulo obtuso mide más de 90 grados. Con lo que dos ángulos obtusos suman más de 180 grados. Y por lo tanto, obtenemos el teorema: dos ángulos obtusos no pueden ser ángulos de un triángulo. Cada vez que resolvemos un problema de geometría, estamos de algún modo obteniendo un teorema a partir de otros. ¿Teoremas como los de Pitágoras o de Tales? Justamente de eso nos vamos a ocupar hoy. Nos ocuparemos de la obra de Tales de Mileto, a quien se considera uno de los 7 sabios de Grecia. Pero me espera el flaco Núñez para la pizza. No, le tengo que decir además que no vamos a salir primero, que no tenemos ninguna chance. Pues no sé, tal vez sea mejor que me quede acá y que no vaya. Así le mantengo la ilusión por un ratito más, ¿no? Concentrémonos, Maxi. Sí. Te cuento. La matemática de nuestros días tiene una larguísima historia. Egipto y Grecia fueron dos de las cunas más importantes del conocimiento matemático. Nuestro tema nos permite un viaje al pasado y nos remonta hasta el siglo VI a.C. en la Grecia antigua. Por aquella época aparecen dos personajes, Tales de Mileto y Pitágoras de Samos, a los que se atribuyen los primeros aportes matemáticos del período. Muchos de los conocimientos desarrollados por los griegos alrededor del siglo VI a.C. se atribuyen a Tales. No tenemos elementos históricos suficientes para determinar cuántos y cuáles descubrimientos de los que se le atribuyen fueron efectivamente realizados por este filósofo, pues de hecho no existe ningún registro directo de algo escrito por Tales. En esa época, los habitantes griegos de las costas del Mediterráneo comerciaban con los pueblos de Egipto y la Mesopotamia. Esto seguramente facilitó el contacto de las culturas egipcia y babilónica con la griega. Al parecer, Tales aprendió la matemática antigua en sus viajes a esos valles. Pero, ¿quién fue Tales de Mileto? Pregúntale al profesor. Pensé que... Profe, ¿quién fue Tales de Mileto? Un tal Tales. Estamos siempre en sintonía para los buenos chascarrillos. Tales. Ay, Maxilín. Apenas un juego de palabras. Tales nació hacia el 624 a.C. en Mileto, una antigua ciudad griega de Jonia, en la costa oeste de Asia Menor, que hoy forma parte de Turquía. Y murió asimismo en el 546 a.C. Las referencias acerca de su vida son confusas y hasta contradictorias. Sin embargo, muchos de los desarrollos matemáticos que se le atribuyen se mantienen hasta nuestros días. Se sabe que predijo un eclipse de sol, producido en el 585 a.C., con un año de anticipación, y eso le dio un enorme prestigio. Este pensador fue el primer matemático que hizo geometría deductiva. La tradición matemática le atribuye la autoría de 5 teoremas de gran importancia. ¿5 teoremas? ¿Qué tal Tales? A Tales se le asignan, entre otros, los siguientes teoremas. 1. Un ángulo inscripto en una semicircunferencia es un ángulo recto. 2. Todo círculo queda dividido en 2 partes iguales por un diámetro. 3. Los ángulos básicos en un triángulo isósceles son iguales. 4.
Los ángulos opuestos por el vértice que se forman al cortarse dos rectas son iguales. 5. Si dos triángulos son tales que dos ángulos y un lado de uno de ellos son respectivamente iguales a dos ángulos y un lado del otro, entonces los dos triángulos son iguales. Te veo entusiasmado con Tales. A mí lo que me entusiasma es imaginarme cómo harían en esa época para enfrentarse a estos problemas. No imaginemos más. A viajar. ¿En serio? Ya mismo. Disculpe. ¿Usted no es Tales? Tales de Mileto. Pero en este momento no puedo ayudarlo. Si sigue en esa dirección, va a encontrar un oasis. Ah, no, me quedo con usted. Acabo de tomar un mate. ¿Mate? Sí. Caramba, jamás había oído hablar de esa bebida. Ah, sí. Hay tanto por conocer. Pero déjeme seguir, por favor. ¿Qué está haciendo? Intento medir la altura de la Gran Pirámide de Gizeh. ¡Oh! ¡Qué antigua que luce ya, ¿eh? Claro, estamos en el siglo V a.C. Ya tiene 15 siglos la pirámide. Usted y yo debemos hablar. Maneja información desconocida para mí. Sí, algo manejo. Pero concentrémonos, don Tales, como dice un amigo mío. Sí. Si yo mido el largo de su sombra, en el momento exacto en el cual la sombra de una persona es igual a su propia altura, voy a obtener así la altura de la pirámide. Claro, está bien, ¿eh? Sí. Y usted Sí. me va a ser de gran ayuda. Por favor, Sí. parece Sí. aquí, justo Sí. aquí. Ah. Eso es. Veamos su sombra. Tales. Un momentito, por favor. Sí. Perfecto. A ver. Don Aquí. Tales. Sí. ¡Tales! Un momentito, por favor. Lo miro así. Tengo aquí algo justo, creo que... Don Tales, yo me tengo que ir. Después nos vemos. Debemos vernos. Ah, sí. Genial. Quiero ver cómo estaba aplicando su teorema para esa medición. El razonamiento parece surgir de una observación empírica. Tales creyó que en el momento en que la sombra de un objeto coincide con su altura, esa coincidencia también sería válida para cualquier otro objeto, por ejemplo, una pirámide. Así fue como pudo calcular la altura de la Gran Pirámide de Gizeh a partir de la longitud de la sombra que proyectaba. Pero para ver la aplicación del teorema, habla con el profesor. Profe, estuve con Tales midiendo una pirámide. Esa fue la aplicación que le encontró Tales a su teorema más conocido, el que lleva su nombre. Una aplicación interesante de esta observación es la posibilidad de medir de modo indirecto la altura de un árbol o de un cuerpo cualquiera. En el gráfico, D representa la altura desconocida que se quiere calcular. C es la sombra de D. A es la altura de un objeto que se puede medir directamente. Y B, la longitud de su sombra. El procedimiento consiste en medir la sombra del objeto de altura inaccesible y en el mismo momento medir la altura y la sombra de un objeto accesible. Con esos tres datos y mediante cálculos sencillos se puede determinar la altura buscada. La semejanza de los triángulos que se forman asegura la proporcionalidad de los lados, es decir, que el número que indica el cociente entre D y C es el mismo número que indica el cociente entre A y B. En símbolos. Y a partir de esa expresión se puede obtener D, que es la altura real del árbol en cuestión, calculando... Gracias, profesor. Ya lo dejé plantado al flaco Núñez. Quedé con Tales que volvía. ¡Anda!
Pero mi amigo... mi amigo, justo cuando lo necesito. Para servirlo, Tales. Bien, voy a medir la distancia que hay desde ese barco hasta la orilla y para eso necesito de su ayuda. Bigote para arriba. ¿Perdón? Dale. Bien, a ver, párese por allí, por favor. Vaya, debe pararse exactamente en el lugar donde pueda ver al barco con un ángulo de 90 grados. Mientras tanto, yo me voy a parar aquí, que tengo una visión de 45 grados. Y lo que voy a hacer ahora es tomar la distancia entre nosotros dos. Sí. Aguárdeme, por favor. Veamos. Sí. Le dejo una marca, Tales, porque yo me tengo que ir yendo, ¿eh? Sí, es un minutito, por favor. No se me mueva de ahí, por Ahí está, favor, ahí está. amigo. Sí. Es esa. A ver, bien. Siempre tan apurado. ¿Qué me... Sí. Después nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Recuerde, debemos vernos. Sí. Vine rápidamente para que viéramos la explicación. Perfecto. Lo que acabas de vivir es la recreación de una de las hipótesis que existen sobre qué procedimiento siguió Tales para calcular la distancia de una nave a la costa. Es una de las explicaciones. De lo que no hay duda es de que lo hizo. Algunos estudiosos sostienen que usó el mismo método que emplearían siglos después muchos agrimensores para calcular la distancia de un punto a otro inaccesible y que está basado en el teorema de los triángulos isósceles. Repasemos el monitor. En este caso, para calcular la distancia de un barco a la costa, dos observadores se colocan de manera que uno de ellos ve el barco con un ángulo de 90 grados con relación a la línea de la costa y el otro observador lo ve con un ángulo de 45 grados. En ese caso, la nave y los dos observadores están exactamente en los vértices de un triángulo isósceles rectángulo en el que los dos catetos son iguales. Basta entonces con medir la distancia entre los dos observadores para conocer la distancia del barco a la costa. Eso fue exactamente lo que sucedió. Maxi, recordá que se trata de una realidad virtual a la que viajás. Tiene fines didácticos, no es documental. Pero, siempre viendo un problema donde no lo hay, aguando la fiesta, mostrando la hilacha, buscándole el pelo al huevo, buscándole la quinta pata al gato. ¿Te conté alguna vez de mi gata, Milleta? Tenía 3 patitas, pobrecita. Resulta que una vuelta estaba correteando una libélula. Concentrémonos, Maxi. ¿Pero por qué no voy entonces? Y veo otra de las hipótesis de cómo lo hizo Tales, en vivo y en directo. Era lo que te iba a proponer. Así me gusta, con ganas, ya vengo. Pero, amigo, del conocimiento y las costumbres extrañas. Llega justo a tiempo para ver cómo hago para medir la distancia a la que está aquella nave. Todo lo que tengo que hacer es tomar esta escuadra de madera y ubicarla de manera tal que uno de los listones quede en posición vertical con respecto al mar y el otro en posición horizontal. ¿Comprendes? Sí. Ahora miro y por donde pasa mi mirada con respecto al listón horizontal, marco una intersección. Eso es. Ahora, ¡a medir! Sí. Yo me tengo que ir. No. Sí. ¿Cómo que se va a ir ahora? Sí. Pero, amigo, antes de irse tiene que explicarme quién es usted. Sí. Es un tanto complicado, Tales. Caramba. Bueno, de todas maneras tengo que decirle que fue un verdadero placer haber compartido junto a usted estos momentos únicos. No. Vaya, tranquilo.
¿Vemos en el monitor cómo fue? Lo que viviste recién es la suposición que es considerada la más probable acerca del método usado por Tales para averiguar la distancia de la nave. Si la nave se encontraba en un lugar P, Tales se habría subido a una torre QB de altura conocida, ubicada en la costa a la orilla del mar, con una escuadra formada por 2 listones de madera en ángulo recto. Parado en lo alto de la torre, habría colocado uno de los listones BA en dirección vertical y el otro listón horizontal hacia el mar. Desde A, habría lanzado una visual hacia el barco, la que determina un punto C en su intersección con el listón horizontal. Conocidas las longitudes de AB, AQ y BC, la semejanza de los triángulos ABC y AQP permite calcular la longitud de QP, que es la distancia buscada. Finalmente, se tiene que AB sobre AQ es igual a BC sobre QP, y por lo tanto, QP es igual a AQ por BC sobre AB. Este es el teorema que se conoce como el teorema de Tales. Es un caso de aplicación de ese teorema. Pediré al profesor que te cuente. Profesor, Teorema de Tales, ¿no? teorema de Tales. Para decirlo exactamente, cuando 2 rectas son cortadas por 3 o más rectas paralelas, los segmentos entre paralelas que quedan determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes que quedan determinados en la otra recta. Por ejemplo, tomemos 2 rectas, D y D', cortadas por 3 paralelas, A', A' y A segunda. Son los puntos de intersección de la recta D con las rectas paralelas. Y B', B' y B segunda, los puntos determinados sobre la recta D' al intersectarse con las paralelas. El teorema de Tales afirma que... O también... Hoy ha sido un gran día. No cualquiera ayuda a Tales en sus mediciones. Pudiste pasar de lo empírico a lo teórico y pudiste ver planteada la idea de demostración. La geometría de Tales marca el inicio de la geometría como una auténtica ciencia que es como la concebimos hoy en día. Lo digo otra vez. ¿Qué tal, Tales? Hoy conocimos el trabajo de Tales de Mileto. Supimos que la geometría griega surgió íntimamente ligada a la egipcia y en menor grado a la babilónica. Estas eran esencialmente prácticas y se orientaban al cálculo de magnitudes en agrimensura o arquitectura. Con la aparición de Tales se va dando un paso de lo empírico a lo teórico, a la vez que se plantea la idea de demostración que en un principio es experimental, basada fundamentalmente en la simetría, la visualización y la superposición. En sus comienzos, estas demostraciones son más convincentes que rigurosas, pero no menos valiosas por este detalle. La geometría de Tales marca, por lo tanto, el inicio de la geometría como una auténtica ciencia que es como la concebimos hoy en día. La carencia del rigor que se le atribuye puede quedar en un segundo plano, por sus aportes, que son el punto de partida de la transformación de la matemática experimental hacia la matemática como ciencia deductiva.